El domingo 30 de octubre se organizó el primer encuentro de la familia Alacino. Este encuentro surge por una idea de un primo hermano mío, Héctor Alacino, quien comenzó hace varios años a hacer el árbol genealógico desde nuestro bisabuelo, que fue quien zarpó desde Italia, desde el puerto de Génova, en el año 1874, cuando tenía 24 años de edad. Él era Domenico Alacino, se llamaba, era originario del pueblo de Buriasco, en la provincia de Turín, en la zona o región del Piemonte de Italia. Desde allí zarpó del puerto de Génova hacia la Argentina y estuvo varios años después instalado en la ciudad, en lo que hoy es San Carlos Centro, donde contrajo matrimonio con Giuseppa Pautasso, que también venía de Italia y según la información que tenemos viajaron juntos desde Italia en el año 1874 y se casaron en el año 1875 en San Carlos Centro. Desde ahí estuvieron varios años y ahí nacieron 5 de los primeros hijos, de los cuales 2 habían fallecido, y luego él decide venir a lo que hoy es la ciudad de Sastre y se radica a 10 kilómetros al este de la localidad de Sastre. Eso ocurre en el año 1888, donde Sastre era apenas un pueblo muy recién fundado, porque se funda en el año 1886, así que viene junto con otros compatriotas y tenemos, no lo queremos decir porque no lo tenemos con seguridad, pero con varias familias vinieron en esos años, o más precisamente en ese año, a radicarse aquí en la zona rural de Sastre. Eso lo hice, dije recién, a 10 kilómetros al este, en el límite entre la colonia Sastre y la colonia de San Martín de las Escobas. Se radica en la zona rural, ahí comienza a construir una pequeña casa en el borde del camino. Durante 2 o 3 años está él con los hijos mayores, con los cuales se había venido a Sastre, y luego va en búsqueda de la familia que había dejado en San Carlos con otros chicos menores. Una vez estando acá, tiene más hijos, se completa la familia, nacen los 4 hijos restantes y siguen radicados siempre hasta su fallecimiento, que fue en el año 1914. De todos los hijos que tuvo, de los 9 hijos que tuvo, bueno, fueron creciendo, se fueron yendo a distintos lugares y solo uno de ellos se quedó trabajando en el campo con él. Ese fue mi abuelo, Domingo Alacino, quien vivió siempre con él y después estuvo con mi abuela, con mi bisabuela, perdón, hasta su fallecimiento. Y en el año 1924 mi abuelo decide hacer una casa distinta, una casa un poco mejor, porque en realidad la casa que había levantado mi bisabuelo era una casa muy precaria y la empezaron a hacer con ladrillos bayos, que los ladrillos los construyeron ellos cuando vinieron junto con los hijos menores. Según nos contaban nuestros familiares, nuestros padres, tíos y algún relato que el abuelo le contó a mi primo, cuando llegaron en una chata bastante grande, eran en aquel entonces, tirada por caballos, y esa chata tirada por caballos, cubierta con algunas lonas y algunos harapos, era lo que les servía de vivienda, o sea, dormían abajo de la chata hasta que levantaron la primer pieza. Logramos conseguir fotos que habían guardado mi padre y mi abuelo de la primer casa, o sea, de la casa original, que hoy ya no está en el campo construida, pero bueno, logramos conseguir fotos donde se veía de cómo estaba construido, por lo menos se interpreta cómo era la construcción, que era muy precaria, con ladrillos, con barro, con palos, techo de paja y después al final con chapa. A medida que iba creciendo la familia, iban agrandando la casa, bueno, pero siempre en forma muy precaria. El trabajo era muy intenso, lo primero que hicieron fue un pozo para sacar el agua y después esa agua les sirvió, además de
para poder vivir, para poder higienizarse, le sirvió para poder hacer esos primeros ladrillos también. El trabajo de completar el árbol genealógico fue un trabajo muy intenso que realizó mi primo, que le llevó bastantes años, creo que alrededor de 12, hace que está recolectando datos, porque no teníamos absolutamente nada, o sea, a través de datos, de averiguaciones, de consultas, fue rastreando y logró conseguir el acta de bautismo de don Domenico Alasino, y él después tuvo la oportunidad de viajar a Italia y viajar a Buriasco y llegó a la iglesia San Michele, donde fue bautizado mi bisabuelo. Así que bueno, desde ahí inició toda la historia. Él tenía mucho conocimiento, se acordaba de muchos de la familia, y fue investigando y preguntando y llegó a obtener los datos de prácticamente todos los integrantes, todos los hijos de don Domenico, que en realidad vivieron 9, solamente una familia no logró que le aportaran datos. Pero bueno, son cuestiones de familia y o no tenían conocimiento, porque también puede ocurrir, porque antes tampoco decían mucho o contaban muchos nuestros padres y nuestros abuelos de las historias familiares. Era bastante reservado, entonces por ahí a lo mejor ocurrieron algunas cosas y bueno, nunca se las contaron, nunca los dijeron o no sabían que estaban relacionados con la familia y bueno, no se obtuvo esa información. Pero bueno, decirte que ya estamos en la 7ª generación de don Domenico y doña Giuseppa, que justamente esa persona es una niña que vive aquí en Sastre, y la mayoría estamos en la 5ª generación, el resto de la familia. Nosotros somos ya la 3ª generación y somos todos los que rondamos entre 50, 60 y 70 años, pertenecemos a la 3ª generación. Fue un encuentro muy agradable, fue una buena idea que él pensó, después lo consultó conmigo si le parecía buena la idea, bueno, le pusimos onda, él fue el que más trabajó, el que más hizo, para convocar a la gente y logramos juntar más o menos unas 110 personas de toda la familia. La mayoría de la familia se encuentra radicada en Sastre, después hay familiares en Porteña, en San Francisco, San Vicente, Firmat, Santa Fe, creo que hay algunos en Rosario, espero no olvidarme de nadie, creo que y María Juana. O sea que más o menos estamos en estos lugares cerquita, pero igualmente hay gente que no veíamos de mucho tiempo. Yo, por ejemplo, mi papá era muy familiar y recuerdo de chiquita, cuando tenía 7, 8 años, de acompañarlo, ir a visitar los primos de él, a María Juana, a Porteña, o que los de Porteña vengan a la casa, porque mi primo que organizó la fiesta y yo vivimos hasta el año 1976 en el campo donde donde mi bisabuelo comenzó su vida de trabajo en el campo. Así que de ahí que tenemos muchos recuerdos de la familia que venía a visitarnos en el campo. En cuanto a los distintos apellidos, eso no te lo sabría decir, pero sí contamos con unos datos, con una estadística que hizo Héctor, que en total de los alasinos serían 708 anotados en las 7 generaciones, por supuesto con distintos apellidos, de los cuales 175 estarían fallecidos, 533 serían los que estamos vivos, y habría un total de 106 personas con apellido alasino, de los cuales hay actualmente 52 vivos. Así que es importante. Sí, tenemos que considerar que el bisabuelo Domenico y la bisabuela Giuseppa tuvieron 11 hijos, de los cuales vivieron 9. De esos 9 hijos, a su vez, tuvieron 48 nietos.
O sea, que de ahí se fue extendiendo un poco la familia. Bueno, y de ahí, por supuesto, siguen las generaciones. Realmente el trabajo fue muy importante para poder ubicar las familias, muchos llamados telefónicos, mucho hablar con los distintos parientes, incluso estuve hablando con gente, distinta gente que está relacionada de cómo se consiguen los datos y cómo se hace el árbol genealógico. Bueno, después tuvo la ayuda de su hijo Marcelo, quien le elaboró todo el árbol genealógico con muy buen detalle para que todo el mundo lo entendiera. Bueno, fue un trabajo de toda la familia en general, porque todo el mundo aportó un granito de arena para poder formarlo. Y realmente, bueno, el encuentro fue muy lindo, fue muy ameno. Llegábamos y nos preguntamos, excepto los que nos conocemos de acá o que nos vemos un poco más seguido, el resto nos decíamos, ¿quién sos vos? ¿De dónde venís? Porque no nos acordamos. Pero bueno, en realidad todos los que vinieron les gustó, todo el mundo participó en algo, así que bueno, lo importante además es que bueno, hoy el lugar donde llegó mi bisabuelo sigue estando en manos de la tercera generación de mi bisabuelo, así que sigue la descendencia, sigue manteniendo el lugar a donde él fijó su domicilio de aquel entonces, y no sé si habrá pensado en que llegara a este momento y llegar a armar este encuentro. Y como hecho anecdótico, te puedo decir tres cositas sencillas, que también las dijimos ahí, que las fuimos viendo un poquito en las fotos que podíamos ver. Por ejemplo, un detalle anecdótico era que en la esquina del cuadrado de campo donde mi bisabuelo se instaló, había un boliche, en la cual era un lugar donde se juntaban a tomar los campechanos, los compatriotas, había bailes, había charlas, juegos de bochas y demás, pero no pudimos conseguir fotos de ese lugar. Y le preguntamos a distintos vecinos también y no pudimos conseguir ninguna. Hace varios años que estamos intentando eso y no lo pudimos conseguir. Y después una cosa que la gente no sabe, era cómo se entretenían o cómo se divertían o cómo pasaban los fines de semana entre los familiares y los amigos. Por ejemplo, a través de las fotos detectamos que en la casa del campo que después hizo mi abuelo, que es la que existe hoy en el campo, que en el año 2024 va a cumplir 100 años de existencia, se hacían distintas fiestas. Hay fotos donde estaban el acordeonista, que era el encargado de hacer la música. Toda la gente iba muy bien cambiada, con corbata, camisa, sombrero, o sea, así eran las fiestas. Después hacían distintos encuentros entre los vecinos y se juntaban en bicicleta, bicicletas bastante importantes, muy bien cambiados. Después con las bicicletas salían y se venían a Sastre a dar vueltas por el pueblo, digamos. Eso eran las formas de encontrarse y de divertirse con la familia y con los amigos. Y hay mucha gente que recuerda esas cosas en el día de hoy, o de haber estado o haber participado, o que los padres, los abuelos hayan participado en esas fiestas. Marta, ¿fotos de qué año consiguieron? Bueno, las fotos más viejita que conseguimos es una foto que yo te la voy a dar para que la publiques también. Es una foto donde hay 3 bicicletas, donde los cuales uno de ellos es mi papá. Calculamos que debía tener entre 16 y 18 años, o sea que eso hubiera sido más o menos año 1934, 1936, así que esa sería la foto más vieja, donde se ve ya que hay el galpón que existe actualmente en el campo, y hacia el costado izquierdo se ve la casa antigua que ya estaba parte desarmada, porque lo que sí sabemos que después con la casa antigua que desarmaron, con esos ladrillos, hicieron unos galpones que estarían ubicados al sur de la casa ahora y que sigue estando actualmente. Marta, después de este trabajo que hicieron, ¿hay alguna familia que se acercó para consultar, para preguntar cómo hicieron o no? No sé si alguien habló con Héctor para preguntarle el árbol, pero sé que hay mucha gente que habló con él, que lo felicitó, que le agradeció, porque la verdad que el trabajo que hizo él fue un trabajo destacado y sin ninguna mezquindad, porque se lo pasó absolutamente a toda la gente y a todos los contactos que él tuvo y que tiene, que están relacionados con nuestra familia, porque se lo pasó con anterioridad
para si había que hacer alguna corrección. Lógicamente algún error debe haber, alguna persona puede faltar, pero siempre está abierto para poder completarlo y mejorarlo y que quede en forma perfecta. Bueno, hay una idea que posiblemente cumplimentemos, que es que bueno, que la tiramos ahí en el almuerzo ese día, que es como en el año 1924 se cumplirían 100 años de que mi abuelo hizo la casa en el campo donde mi bisabuelo se radicó y nunca más se fue de aquí de Sastre, a lo mejor hacer un encuentro para esos 100 años. Pero bueno, lo veremos si lo podemos organizar. Si a la gente le gustó la idea, así que en una de esas podemos volver a hacerlo. La verdad que es muy importante y yo lo que te quiero destacar, que me impresionó muchísimo, es que hicimos un trabajo también bastante arduo de juntar fotos de toda la familia y bueno, hicimos un cuadro tuvimos la oportunidad de conseguir, excepto una, de la foto de todos los matrimonios, en el momento en que se realizaron los matrimonios, y bueno, hicimos un cuadro con los nombres de cada matrimonio, con la foto del matrimonio, y después con las fotos que conseguimos, y se las agregamos en un panel a cada uno de la familia. Y es impresionante cómo los que vinieron a las fiestas se trataron de ubicar a sus familiares, a buscarlo, o buscarse en la foto, porque había gente que estaba en la fiesta y estaba en las fotos también, porque había algunas bastante antiguas y otras un poquito más modernas. Igualmente nos faltaron fotos porque podríamos haber conseguido mucho más, pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo y un poco como que lo hicimos medio rápido el encuentro y bueno, nos faltó un poquito de tiempo para armarlo. Pero bueno, y eso lo agradecieron los que vinieron porque pudieron encontrar sus raíces. Y también lo que fue interesante es que muchos vinieron de la cuarta y la quinta generación y los chicos son muy jóvenes. Había muchos chicos de 14, 15 años, chicos de 8, 10, 12 años, chicos de 20. O sea, eso es importante porque los padres hicieron que vinieran a ver un poco sus raíces. Y eso la verdad que a nosotros nos causó mucha emoción y mucha alegría a la vez porque, bueno, vimos que dio fruto hacer el trabajo del encuentro, pero más que todo el trabajo del árbol genealógico, que ese sí fue realmente un trabajo muy importante. InfoSastre.